Hoy tendremos la conferencia número 279 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay bastantes noticias, pero hay algunas realmente interesantes y algunas en concreto que realmente vale la pena conocer y destacar. Ya veremos después de qué se trata. Pues como siempre solemos hacer, vamos a ir viendo imágenes de lo primero de todo, antes de entrar en plena profecía, la creación de Dios. Y esta vez con algo que nos puede llegar a hacer pensar. Mirad esto. Contrario a lo que se pensaba, los loros colaboran contra la deforestación. Se les acusaba de que precisamente era culpa de ellos que hubiese deforestación. Pues mirad qué nos dice este artículo. El trabajo describe por primera vez la relación simbiótica entre loros y plantas, en concreto con la araucaria brasileña. Los loros transportan las semillas en el pico a cierta distancia de las araucarias para consumirlas en otros lugares y con frecuencia tiran las semillas a medio comer. Hemos confirmado que las semillas picoteadas germinaron mejor que las que no muestran daños. Nuestros resultados apuntan a que estas plantas, mirad ahora bien lo que dicen, han desarrollado la capacidad de crear un efecto saciante en los loros que las consumen. Es decir, las grandes semillas de esta especie han evolucionado para atraer a los consumidores a la vez que los sacian, provocando que desechen semillas viables sin terminar de consumirlas y ayuden así a su dispersión. Entonces, fijaos lo que están diciendo aquí, y es que la naturaleza por sí misma, esas plantas por sí mismas han llegado, mira por dónde, con una capacidad propia innata, a ser capaces de pensar por sí mismas y decir, uy, si todo funciona normal, no vamos a sobrevivir, por tanto hemos de hacerlo distinto, vamos a tener un producto, unas semillas, que sean muy saciantes, así cuando vengan los bichitos a picarlas y llevárselas, las van a dejar por la mitad, se irán esparciendo y claro, así estaremos salvadas. ¿Os dais cuenta que eso en definitiva es, yo ya no diría ni panteísmo, es casi mucho más que eso? Es darle a la naturaleza una conciencia propia capaz de generar cosas por sí misma. ¿Y esto se lo traga alguien? ¿Y no es mejor pensar que Dios hizo un plan perfecto para que todo esto siguiera su curso natural, puesto como ley suya en la naturaleza? ¿Tan difícil es aceptar esto? Mirad, si hay que tener fe para ser creacionista, ¿cuánta fe no hay que tener para tragarse el otro? Bueno, en fin. Pues bien, los datos, ya veis, son interesantes. La propia creación de Dios sigue dándonos muestras que verdaderamente hay una maravillosa estructuración de planes para que todo se desarrolle como tiene que ser. Y otra cosa que sigue desconcertando y tiene que ver con esos hallazgos que se hacen, que algunos evidentemente no salen jamás a la luz pública, son retirados, ya lo vimos más de una ocasión, y otros que se van encontrando, pero no saben cómo catalogarlos, dónde ubicarlos en la historia humana. Por eso hemos puesto sobre este objeto que han hallado antediluvianos, este misterioso objeto de 250.000 años
podría ser parte de un ovni. Recientemente fueron revelados los detalles del descubrimiento en Rumanía de una pieza de metal que es considerada como un importante hallazgo por los científicos. Y ya veis, la pieza en cuestión no es que sea extremadamente grande, pero en cambio tiene unos agujeros, unas perfilaciones que evidentemente denotan, además de su composición, que evidentemente esto no surge de la Tierra porque sí, que es una pieza de algo. Pues claro, dicen, si tiene tantos años, esto tiene que ser de un ovni, porque si no, no se entiende. Otros dicen, pues no, esto es porque es una pieza de metal de algún avión durante la Segunda Guerra Mundial, de alemán. Pero claro, con la datación que utilizan, se les va a tantos miles de años. Entonces no les cuadra todo esto. 12 metales, 90% de aluminio, evidentemente esto así tal cual no es típico de la naturaleza y más trabajado. ¿No será algún objeto de los antediluvianos que una vez más sigue denotándonos, o postdiluvianos, prácticamente de esa época, que en un principio de esos tiempos ya el hombre, como dice la Biblia, era capaz de hacer estas cosas? Una vez más, teorías de evolución, teorías de datación, ¿cuántos errores siguen cometiendo? Todo por no querer ir a la palabra de Dios. 6.000 años de historia de la humanidad. ¿Cómo va a tener un objeto 250.000 años? ¿De extraterrestres? Pero si los extraterrestres no vienen aquí. No vienen aquí. Lo que hay son espíritus de demonios que se hacen pasar por extraterrestres. Eso es otra historia. Entonces, evidentemente es lo que es. Bueno, pues aún hay más cosas que ahora nos llevan una vez más a concretar que la Biblia tenía razón y la arqueología nos lo va a seguir demostrando. Mirad esto. Descubren restos de la batalla en la que los romanos tomaron Jerusalén. ¿Y en qué batalla? Pues era en la del Segundo Templo, cuando en el año 70, tal como había profetizado Jesús, no quedaría piedra sobre piedra. Y fue precisamente ahora cuando han encontrado los lugares donde todo esto se hizo. Gracias a la arqueología se ha podido comprobar que realmente esto no es una historia inventada, sino que es un hecho. Y hay alguien que ya escribió algo al respecto, y no era precisamente un personaje bíblico. ¿Quién? Pues mirad, según el historiador romano de origen judío, Flavio Josefo, la muralla se diseñó para proteger un nuevo barrio de la ciudad que se había desarrollado fuera de la ciudadela amurallada, al norte de las dos barreras que existían, y fue comenzada por Agripa I, que suspendió su construcción para mostrar lealtad al emperador Claudio, lo que impidió que se acabase hasta 2 décadas más tarde. El propio historiador Flavio Josefo ya había determinado que eso era un hecho, tal como estaba todo. Y ahora la arqueología, después de prácticamente 2000 años, lo está sacando todo a la luz. Esto evidentemente no gusta a muchos, porque aceptar esto quiere decir que los judíos verdaderamente estaban en ese lugar y tenían ese templo, y pasó lo que pasó. Y eso no gusta a todos, y especialmente a un sector religioso de otra religión, que precisamente no es judaísmo ni es cristianismo, y es el Islam. Porque ya sabéis que dicen que allí los judíos no tuvieron nada que ver. Bueno, pues la historia es la que es, y la Biblia no miente. Mirad ahora, sí que ya entramos de lleno en lo que son las noticias de actualidad en relación con la profecía, de un modo más claro. Si hemos visto que la arqueología, de hecho, es profecía, porque lo que hemos visto ahora es precisamente cumplimiento de palabras de Jesús que iba a suceder. Crisis. También se nos habla que habría crisis al final de los tiempos. Banco Popular propone a los sindicatos prejubilaciones desde 55 años con un 65% del salario. ¿Sabéis? Banco Popular en España. La crisis está ayudando a que todo esto se tenga que aplicar, o esto dicen. Arabia Saudita adquirirá su primera deuda externa por 17.500 millones de dólares. Es la primera vez en su historia. Dicen que esto, claro, es común en todos los países, pero en ellos no.
pero la caída del precio del petróleo está propiciando que ahora también entren en todo este juego. En fin, y noticias de crisis ya sabéis que hay muchas, con esta es suficiente. Apartado para España, ¿veis la imagen? ¿Reconocéis qué es esto? Pues los payasos diabólicos llegan a las calles españolas. Ya no es cuestión de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de algún país europeo de más al norte. No, no, en España también han llegado, en la zona de Valencia. Y claro, una vez más, es cuando uno se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Asustar a la gente tiene sentido? ¿Y cómo va a reaccionar la gente cuando ve a alguien así que se le acerca? Pues yo no sé, pero esta gente que puede tener más o menos intenciones hacia un sentido u otro, se están jugando el físico, es evidente. Porque como a alguien se le crucen los cables y de miedo acelere, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Bueno, cuesta entender que la gente se apunte a tonterías colectivas, y esto les haga tanta gracia. Disfrutar de este modo. Qué absurdo, ¿no? ¿Cuántas modas se están imponiendo entre la gente joven, sobre todo, que son absurdas? Pero hacer eso ya está bien, es normal. En cambio, si uno se mantiene en sus cabales, es el raro. ¿Cómo está cambiando todo, no? Bueno, pues nada, esperemos que no pase ninguna desgracia por todo esto. Y ahora, ya sabéis, las profecías que tienen que ver con el "mas no se unirán", de Daniel 2, apartado para Cataluña. De Guindos dice, Junqueras sabe perfectamente que la independencia es imposible. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, está convencido de que Junqueras sabe que esa independencia es imposible. Ha reconocido que se puede mejorar el sistema de financiación autonómica. El ministro afirma que el Tesoro español siempre ha estado y estará detrás de la Generalitat. Como respuesta, Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, ha asegurado que el ministro sabe que la independencia es inevitable. Pues ya veis, seguiremos con noticias así unos cuantos meses aún hasta que se produzca el desenlace, porque esto no va a parar. Pero ya veis, como decía la profecía, mas no se unirán, y otros países también están en esa tensión, ya lo hemos visto a lo largo de todas estas semanas. Pero ha salido también esta otra noticia que ha crispado bastante en según qué sectores. El Tribunal Constitucional anula la prohibición de los toros en Cataluña. Ya sabéis, esta fiesta tan salvaje, digo salvaje con toda la palabra entera, de maltrato a un animal, y lo consideran un arte, bueno, tendrá su belleza, sí, tendrá su valentía, desde luego, pero ¿da gusto maltratar a animales? Es una auténtica lástima. Pues en Cataluña se decidió que esto no se hiciera. Y ahora, pues, en España, el gobierno ha dicho que esto no puede ser, que esta ley es para toda España y punto. Y aquí han dicho que no van a acatarla. ¿Os dais cuenta una vez más? También por estos motivos va a haber conflicto. En fin, es lo que hay. Y aún iremos viendo muchas más cosas a lo largo de todo este tiempo, sin duda alguna. Yo me pregunto, ¿y cómo es que a la gente le gusta ver el maltrato a un animal y quedarse tan anchos y encima aplaudir? ¿Esto es lógico? Bueno, pues es lo que hay. Y como se considera una tradición y es una cuestión cultural, dicen, pues ya está, hay que aceptarlo. En fin, Dios ya se encargará de todos, desde luego, porque maltratar animales también no podemos decir que sea precisamente voluntad divina, ¿eh? Ahora las profecías de cada semana. Isaías, Daniel, Apocalipsis, especialmente los lugares, los textos que tienen que ver con Medio Oriente y que iba a producirse todo lo que ahora está pasando y está registrado desde hace unos 2600 años atrás. Pues mirad qué ha surgido toda esta semana, otra vez, más de lo mismo. Un ataque de artillería en Alepo deja al menos 3 muertos y 27 heridos, en Siria, claro. Ataque aéreo de la coalición internacional deja 6 muertos en una localidad de la provincia de Alepo. Y no es lo mismo, ¿eh? Ya lo habéis visto.
Un hombre uniformado mata a 2 asesores de la OTAN en Kabul, en Afganistán. El presidente filipino dice adiós a la dominación de Estados Unidos. Mirad una vez más cómo todo sigue en tensión ahora en Filipinas. Están queriendo olvidarse del bloque occidental pro Estados Unidos y se están girando en favor ¿de quién? Pues ya lo sabéis, de China. China buscando Rusia también. Durante una visita a China, Rodrigo Duterte afirmó que su país no obtuvo ningún beneficio de esa relación y cuestionó a Occidente por decidir la política exterior de Filipinas. Bueno, noticias del norte y del oriente, ¿recordáis eso? Pues el oriente implica China, pero evidentemente otros países. Ataques aéreos de Turquía matan entre 160 y 200 combatientes kurdos en el norte de Siria. Rusia y Siria confirman que los F-16 belgas bombardearon una localidad cerca de Alepo. Ya veis, no solo es Estados Unidos luchando por allí, o los turcos, también están los belgas. A veces pensamos, no, allí aún solo combaten unos pocos. Bueno, pues, ¿por qué creéis que hay lo que hay? ¿Por qué está la situación tan crispada? Pues porque están actuando también países que no son Estados Unidos en esos lugares, apoyando toda esta guerra que han montado. ¿Y todo para qué? Ya lo sabéis, cuántas veces hemos hablado de qué necesidad de petróleo, de gas, de recursos, pero también de política de dominio de zonas y especialmente de una limpieza que debe haber para que el Vaticano pase a Jerusalén. O sea, una serie de factores que trabajan conjuntamente para conseguir un propósito. Y la profecía nos lo había dicho hace tantísimos años atrás, y ahora todo esto está pasando. Terroristas ejecutan en Alepo a 14 representantes del gobierno local. Siria derribará cualquier avión militar de Turquía que sobrevuele su espacio aéreo. Una vez más, Turquía. El papel de Turquía en la profecía final. Estuvimos dedicando todo un tema a ello. Si no lo habéis visto, miradlo, porque vais a entender el por qué está pasando todo esto. Turquía también va a tener su momento, y vaya momento. Sinaí, mueren 2 policías egipcios por la explosión de un artefacto. Ya veis cuántos países involucrados, ¿eh? Un joven islamista ataca policías indonesios. Sí, hay unas imágenes también que dices, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Pues sí, pasa. Estados Unidos mata a 8 integrantes de Al-Qaeda en Yemen, la antigua Etiopía bíblica, la que aparece en Daniel 11. Estados Unidos, el rey del norte, luchando allí, por supuesto. Al menos 15 muertos en un bombardeo por error contra un funeral en Kirkuk. Y en el Sinaí mueren al menos 21 yihadistas en una redada. Mayor despliegue de policía armada en Londres tras una alarma en el metro. Ya veis, en Europa, en este caso en Inglaterra, temor, cómo no, por terrorismo. La policía rusa abate a 2 sospechosos de planear ataques terroristas. ¿Qué? ¿Quedan muchos países que aún no he citado? Cada vez todo más complicado por todas partes. Al menos 3 muertos y decenas de heridos en un ataque terrorista en Alepo, que la ciudad ya veis cómo está quedando. Ataque terrorista contra una academia de la policía en Pakistán deja más de 60 muertos. Y por si fuera poco, 2 imanes marroquíes detenidos en Ibiza, en la isla cercana aquí, en España, por su apoyo a Estado Islámico. Siguen deteniendo personas que siguen fomentando, dicen, el terrorismo. Pues esto cada vez más generalizado. Y aún hay más. Al menos 12 personas muertas en un ataque de Al-Shabaab en el norte de Kenia. ¿Os habéis fijado cuántos países involucrados y cuántos muertos? Y ya no hablemos también de heridos. Es una auténtica masacre. No son noticias muy alentadoras. Por más que se hable de paz, evidentemente la paz no llega. Aún se va a complicar más, la profecía es clara. Tristemente, son cosas que van a acontecer. Y lo peor es que las personas no entienden, y muchos que lo oyen no quieren aceptarlo, y esto eran las evidencias de que Jesús regresa pronto. Era una de las señales últimas que iba a pasar, y las estamos viviendo.
Ahora noticia para Europa. Alemania, cierran el centro de Düren tras un tiroteo. Sigue habiendo también temor de la gente. ¿Por qué? Porque unas cosas tienen que ver con terrorismo y otras no, pero están sucediendo y todas son, ya veis, que poco agradables. Como esta, un hombre armado toma rehenes en un supermercado en Bruselas. Pues así está la situación, todo el mundo con temor por una cosa o por otra, y esto aún irá más. Pues bien, este es el repaso rápido de estos acontecimientos, aún han habido más que no he incluido, pero vamos a relajarnos un poco con ciencia y tecnología, que también era profecía, iría en aumento, al igual que el conocimiento profético. En el último tiempo esto sería así y esto está siendo así. Crean por primera vez óvulos de laboratorio que se pueden fertilizar. Avance científico abre nuevas opciones para los tratamientos de fertilidad en humanos. Liderado por Katsuhiko Hayashi de la Universidad de Kyushu, un grupo de investigadores japoneses crearon por primera vez óvulos que se pueden fertilizar. El avance científico divulgado por la revista Nature se logró gracias a la transformación de células madre obtenidas de la cola de un roedor, además de células de embriones del animal. Luego los óvulos cultivados se sometieron a fecundación in vitro y los inyectaron en hembras de ratón para su gestación. El resultado fue positivo, ya que algunas de las hembras embarazadas produjeron crías fértiles que luego tuvieron sus propias crías. Sin embargo, el porcentaje de éxito es pequeño. En el estudio se produjeron un total de 1.348 embriones, pero solo se consiguieron que nacieran 26 ratones. Los óvulos son el único tipo de célula totipotente con la capacidad de dividirse y producir todos los distintos tipos de células de un organismo. El acontecimiento abre nuevas opciones para los tratamientos de fertilidad. Además, por las características del estudio, aseguran que el proceso se podría implementar en los seres humanos a futuro, sin la necesidad de implantar células inmaduras en la mujer para poder completar su desarrollo. A pocas horas de la publicación de sus resultados, algunos investigadores ya han advertido preocupaciones, como por ejemplo, que el desarrollo de los óvulos bajo la técnica in vitro daba lugar a más anormalidades que el proceso natural. En fin, como siempre, la ciencia tiene sus pros y tiene sus contras muchas veces. Tesla Motor da la bienvenida a la era de los coches completamente autoconducibles. Sí, tú te subes y el coche ya lo hace todo por ti. Pues ahora ya se llega a esto. Dentro de poco lo difícil va a ser alguien conduciendo su propio coche. Él va solo. Tú te subes, le dices dónde quieres ir y prácticamente ya está. Vaya, se está avanzando todo, ¿eh? Evidentemente esto tiene su riesgo, y es que como alguien consiga manipular donde quieres ir tú, te pueden llevar donde quieran. Bueno, dicen que trabajan para evitar eso, pero en fin, ya sabéis que en la tecnología, si se hace algo, se puede llevar la réplica contraria, por supuesto. Arranca en Pekín una de las ferias de robótica más importantes del mundo, y vais a ver un vídeo donde nos vamos a quedar, yo creo que sorprendidos. ¿Veis este pájaro en esta imagen? Que parece como una gaviota. Pues es un robot. Mirad, porque hay cosas interesantes. Bien, y vamos a continuar dejando ciencia y tecnología y nos adentramos en Latinoamérica. México. Otras noticias poco agradables. Asesinan a juez vinculado a casos de extradición del Chapo Guzmán. Se acercó un asesino a sueldo, un sicario, y allí lo dejó tieso. Macabro hallazgo. Aparecen en México 4.600 restos óseos de víctimas de los Zetas. ¿Cuántas personas quiere decir que son eso? Desde luego, bastantes. Nueva ola de violencia en México. 41 homicidios en poco más de un día. Es impresionante. Esa es la situación que se vive allí. Pero ahora nos pasamos de país a Colombia. Colombianos protagonizan multitudinarias movilizaciones para exigir la paz. Y era de esperar. Como dijo el Papa, se haría todo para conseguir la paz y van a seguir trabajándolo para lograr los fines que el Vaticano quiere en ese lugar. Y hay una pancarta que desde luego no tiene desperdicio y que, habiendo visto todo lo que dice el papado, nos cuadra a la perfección.
por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa. ¿No recuerda el ecumenismo las famosas frases que el Papa Francisco está diciendo continuamente? Es prácticamente igual. ¿Quién mueve a ciertos grupos para conseguir ciertos fines? Ya lo sabemos, ¿no? Ellos levantaron las guerrillas, los jesuitas, y ahora deciden poner punto y final a esto, en principio, y veremos cómo terminan concluyendo las situaciones allí. Pero realmente algo preparan, eso está claro. El no en el referéndum de Colombia fortalecerá el acuerdo de paz. Esto lo indicó el embajador de Colombia en Italia. Y mirad qué destacamos de aquí. Precisó que la gente, los partidos políticos y los empresarios piden la paz, a lo que se suma el apoyo de toda la comunidad internacional y las Naciones Unidas. Una voz que exige a las FARC, al gobierno y a los de no a que lleguen a un acuerdo. A propósito del voto, señaló que Colombia es eminentemente abstencionista y que incluso algunos analistas esperaban una participación más baja. Añadió que se sumó el hecho de que una propuesta sobre la ley de género hizo que las iglesias cristianas se movieran hacia el no, porque iba incluido en ese tratado de paz una ley de género, que dices, ¿qué pinta una cosa con otra? Pues bueno, allí estaba puesta. Y eso hizo que muchas iglesias cristianas se movilizaran siendo contrarias y votando no, por tanto, a ese acuerdo. ¿Y qué van a hacer ahora? Pues mirad. Pero también las víctimas estaban muy divididas sobre el tema. Concluyó que el no del referéndum no era la paz y que por lo tanto se buscará un nuevo acuerdo que obtenga el consenso necesario. Con lo cual quizás lo otro lo pondrán un poquito más tarde. Pero claro, todo irá colando, por supuesto. Y otro país más, Venezuela, y este ha saltado la sorpresa. El Vaticano anuncia el inicio del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, y lo anuncia el Vaticano. ¿Y por qué? Pues porque ha sucedido algo, y es que Maduro, Nicolás Maduro, ha sido recibido este lunes por el Papa Francisco. El enviado del Papa Francisco a Venezuela para promover el diálogo, Monseñor Emil Paul Tischeric, anunció este lunes el inicio de esas conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, el próximo 30 de octubre en Isla de Margarita. El inicio del diálogo fue acordado en una reunión bajo el auspicio de la Secretaría de la Unión de Naciones Suramericanas, con el acompañamiento de la Santa Sede y los expresidentes Leonel Fernández, de República Dominicana, Martín Torrijos, de Panamá, y el exjefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ya sabéis, un señor masón que parecía tan alejado de las cuestiones vaticanas y en verdad nada de nada, porque trabajan en conjunción. Durante una rueda de prensa en un hotel de Caracas, el representante del Papa explicó que la decisión fue alcanzada en base a los acuerdos logrados en las reuniones exploratorias previas. Asimismo, se acordó trazar juntos las condiciones para garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico y democrático de las manifestaciones públicas previstas para los próximos días, dijo. Detalló que el proceso de conversaciones anunciado tiene como objetivo esencial la superación de las coyunturas políticas, sociales e institucionales fundamentales para la necesaria convivencia democrática que requiere la sociedad venezolana. El proceso de diálogo que hemos anunciado hoy va a conducir a un buen fin. Colaborando unos con los otros podemos lograr la paz y la armonía, el progreso de esta querida nación. El Papa insiste mucho que si se quiere dialogar no necesitamos encontrar en el otro a un enemigo, agregó. Por tanto, ya lo veis, el Vaticano haciendo de mediador y además quedando como héroes. Y aquí tenéis la instantánea. Maduro finaliza gira relámpago reuniéndose con el Papa Francisco. Con su paso por el Vaticano, el presidente de Venezuela cierra una gira internacional que busca un acuerdo que estabilice los precios del petróleo. O sea, va para estabilizar los precios del petróleo, pero mira, aprovecho la ocasión y me paso por el Vaticano para hablar de arreglar el país. Ya, solo es esto, ¿no? ¿No es porque el Vaticano también tiene unos ciertos intereses en el mundo del petróleo? Ah, quizá no, claro. Bueno. Pues, bueno, aquí veis las instantáneas de esta visita de Nicolás Maduro, precisamente a la Santa Sede.
Y dice, en su cuenta de Twitter el líder venezolano escribió: desde Roma les envío el saludo y las bendiciones del Papa Francisco a nuestro pueblo. Excelente reunión privada con profunda espiritualidad. En fin. Temas abordados. La reunión entre ambos líderes se celebró en el marco de la preocupante situación de crisis política, social y económica de Venezuela, según el comunicado del Vaticano citado por Sumario. El Papa apuesta por el diálogo entre el gobierno y la oposición, agrega la nota. Expresó que lleva en el corazón a todos los venezolanos. Desea continuar ofreciendo su contribución a favor de la institucionalidad de ese país. Tras la reunión, que duró poco más de 30 minutos, Nicolás Maduro aseguró que abordaron varios temas, como la situación de América Latina y el mundo, y los avances de la gira que realizó por 5 países para lograr la estabilización de los precios del barril del petróleo. También comentó al sumo pontífice sobre la dura situación que vive Haití y la devastación que atraviesa esa población por el paso del huracán Matthew, agrega. La visita de Maduro al Vaticano forma parte de un periplo internacional calificado como gira relámpago, que llevó al mandatario venezolano, mirad por dónde, a Azerbaiyán. ¿Os suena de algo? Ah, mira, si el Papa hace muy poquito que estuvo allí, que es curioso. Irán y Arabia Saudita. Bueno, pues Irán y Arabia Saudita aún hay una cierta tensión, aparentemente, con el Vaticano, ¿no? Ya veremos cómo va terminando todo, desde luego. Pero os dais cuenta cómo ahora, además, mira por dónde resulta que sale elegido el general de la Orden de los Jesuitas, que es de Venezuela. Es curioso estas cosas. Bueno, ya veremos algo después al respecto. Esta imagen no es de ahora, es de hace unos 3 años, cuando Nicolás Maduro fue a visitar al Papa Francisco, y bueno, ya lo veis, recibiendo aquí, ¿el qué? Un poco como de bendición. Y mirad precisamente al señor Nicolás Maduro, su posición. Ojos cerrados, las manos formando el famoso triangulito. Bueno, pues evidentemente alguien se somete a alguien, ¿eh? Eso está claro. Y esta sí es la actual. ¿Lo veis bien? Bueno, algunos dicen que esta no es la actual, porque si os fijáis, lleva la misma corbata, con lo cual el vídeo hoy aún no había salido en el momento que estamos haciendo esta conferencia. Pero en fin, esto ya ha sido un hecho, ha habido este encuentro. Pero hay algo interesante a destacar. Precisamente, dice, el Papa pide a Nicolás Maduro emprender con valentía el camino del diálogo sincero. Pero mirad esto, la reunión no estaba prevista en la agenda del Santo Padre. ¿No estaba prevista? ¿Ha sido una improvisación? Ya. Bueno, en fin, oficialmente no, claro. Pero ya habían habido unas conversaciones previas y después siguieron, ¿eh? En fin, lo curioso de todo esto es que, como siempre, aparecen una serie de palabras muy interesantes en esos diálogos. Pero bien, vamos a dejar eso y nos adentramos como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucedía en esos días? Violencia por todos lados, continuo, solamente el mal era su pensamiento, y así y otras cosas. Captan cruda agresión a anciano en condición de calle, patearon su cabeza contra el suelo. No se sabe aún el porqué, pero reacciones verdaderamente salvajes. Condenan a un pastelero de Belfast por negarse a hacer una tarta con un lema gay. Esto ya había acontecido en Estados Unidos, pues ahora esto en Belfast. Pidió que su tarta llevara la imagen de los muñecos Epi Blas con el mensaje escrito "Apoya el matrimonio gay". La pastelería Asher's Bakery se negó por motivos religiosos. Sin embargo, la juez dice que la empresa ha cometido un delito de discriminación. Los pasteleros deben pagar al cliente 500 libras esterlinas, unos 562 euros. Como en los días de Lot, pues estamos en lo mismo, y apoyado por legislación. Por tanto, se presentaron argumentos diciendo que era por creencias religiosas, dijeron que no, que esto no se podía aceptar y por tanto tienen que pagar la multa que les han impuesto. ¿Os dais cuenta cómo hasta el final va a ser difícil tener negocios propios y no tener que pasar por el rasero de lo que quiere el mundo y no Dios? Complicado, ¿eh? Cada vez más.
Y ahora un cambio de noticia y debemos, una vez más, poner un interrogante, porque es una noticia de esas que te sorprende, que no sabes cómo calificarla. ¿Veis esta imagen? Vamos a ver qué es. Nace Asgardia, el primer estado extraterrestre de la historia, no porque sea de marcianitos, sino porque estará hecho arriba, sobre nuestras cabezas, no pisando suelo firme. Más de 400.000 personas ya han solicitado convertirse en ciudadanos de la nueva nación espacial de Asgardia, donde prácticamente dicen que van a trabajar para evitar, si cae algún meteorito, cualquier otra desgracia contra la humanidad, van a ser un lugar también de una gran libertad, etcétera, etcétera. Y la gente pues parece ser que se está anotando para ser miembro de ese nuevo país, ese nuevo estado. Pero a mí hay algo que me gustaría destacar, y Asgardia, que se presenta así, ¿os dais cuenta que lleva esta flor de la vida ahí puesta en medio, típica del esoterismo y de las sociedades ocultas, etcétera, etcétera? Pero también lleva por encima de esta famosa florecita, que ya no voy a decir más sobre la misma porque se puede sacar muchas más conclusiones, y de eso hemos hablado ya en Puertas Dimensionales. ¿Veis algo? ¿Veis algo en gris, claro, con un perfilado en blanco? El ojo en el cielo, el típico ojo que todo lo ve egipcio. ¿Y esto? Evidentemente, todo esto nos denota que aquí hay algo más de lo que nos dicen, y esto tiene que ver con cuestiones de nueva era, cuestiones del lado oscuro, y seguramente muchos se van a apuntar allí pensándose que eso va a ser la gran patria, y no se van a dar cuenta que se están metiendo en el espiritismo y ni se enteran. Pero bien, el mundo busca liberaciones por todos lados, pero nunca recorren a Dios, tal cual es, y a su palabra, que pocos lo hacen, por desgracia. Nos adentramos ahora en esa tanda de noticias que tiene que ver con situaciones que acontecen, sea por accidentes, sea por tifones, sea por demás situaciones. En este caso accidentes, más de 50 muertos y cientos de heridos tras descarrilar un tren en Camerún. Mueren 19 personas tras el aterrizaje forzoso de un helicóptero Mi-8 en el norte de Rusia. Mueren 3 personas tras una explosión de gas en la región central de Rusia. Al menos 11 muertos al chocar un autobús turístico con un camión de carga en California. ¿Os dais cuenta que en un momento la vida se puede perder? Tantos planes, tantos proyectos, y todo se puede ir en un momento a la nada. ¿Y hacemos proyectos y planes para la vida eterna? Porque es lo que más nos debería preocupar. A veces pensamos que la muerte a nosotros no nos llega. Pues sí, a todos va llegando de un modo u otro, y a veces de estos modos tan drásticos, tan en un momento. Pues es para pensar en nuestro futuro eterno, no solo el de aquí. Avioneta que transportaba funcionarios fronterizos de la Unión Europea se estrella en Malta. El accidente en la localidad de Luca ha causado la muerte a 5 personas. La avioneta se dirigía a la localidad libia de Misurata, en el noroeste del país. Y aquí hay algo un poco extraño, porque en un principio se decía que la aeronave pertenecía a la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores, pero después la agencia ha negado esto. Incluso la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha señalado que ningún funcionario de la Unión Europea estuvo implicado en el accidente de la avioneta en Malta. Mogherini ha agregado que el vuelo no tenía relación con ninguna actividad de la Unión Europea. Verdaderamente yo no lo sé, pero ya sabéis que pase por Malta, vaya a ese lugar y se diga esto, da que pensar. Porque ya sabéis que muchas cosas se mueven y después aquí no ha pasado nada, ¿no? Y Malta, un lugar tan importante como Malta. Bueno, en fin, ahí queda. Quizás pueden salir datos fidedignos de todo esto. De momento todo queda así un poco en el aire. Incendios. Al menos 20 muertos y más de 100 heridos tras un incendio en un hospital de India. Lluvias e inundaciones. Fallece un hombre en Dos Hermanas, que es una población de España, arrastrado por una corriente de agua. Tifones. Más de 20 muertos por inundaciones en Vietnam. Se acerca el tifón Saarika también. El tifón Haima deja al menos
5 muertos en el norte de Filipinas. Cuántas desgracias, todo esto en una semana, cuántas vidas sesgadas en un momento. Y hay gente que aún no reacciona para acercarse a Dios. Cuesta entender, pero es lo que hay. Cambio climático. La cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera batió el récord en 2015. ¿Y por qué? Dicen que por causa del famoso fenómeno del Niño. Esto lo ha trastornado absolutamente todo. O sea, tomar tantas medidas y tantas cosas y resulta que en un momento viene el fenómeno del Niño y ¡puf!, todo a la porra en un momento. Bueno, ¿y todo esto qué implica? Pues que evidentemente aún se deberán apretar más leyes, sacar más de todo, para que todo el mundo termine aceptando sí o sí el tema del cambio climático y pasando por un aro para una ley en las naciones. Laudato Si, la encíclica del Papa iba de esto, y que incluía, una vez más recordémoslo, todo esto para llevar al domingo como día de reposo a nivel mundial, porque va a ser la solución a todos los problemas mundiales. Eso es lo que nos dice el Vaticano, y eso es lo que va a aceptar el mundo entero, salvo algunos que se irán diciendo que el sábado es el día de Dios y no querrán colar con eso. Y bueno, pues vamos a hablar de los que están detrás de todo esto, precisamente del Vaticano. Idolatría. Francisco bendice una imagen del cura brochero a lomos de su mula. Al finalizar la audiencia de los miércoles en la plaza de San Pedro, ya lo veis, aquí tienen a esta estatua tan bien hecha, porque está muy bien hecha. La estatua es anticipación de un parque temático de 12 hectáreas dedicado al cura brochero, que se está preparando en su provincia con 190 esculturas que contarán la vida de este sacerdote. O sea que aún harán el qué, pues que mucha gente vaya a ver esto y fomentar las creencias, cómo no, no sé si negocio también, normalmente suele ir asociado, todo para ir a ver la estatua y todas las estatuas del cura brochero, a venerarlas. Esto se llama idolatría, señores. Devoción de reliquias, una vez más. Las reliquias del Padre Pío visitan Australia, estarán expuestas a la devoción de los fieles en la Catedral de Santa María de Perth del 22 al 26 de octubre. Lo indicó la agencia de noticias Fides, precisando que el párroco de la catedral, Monseñor Michael Keating, confirmó que las reliquias incluyen un par de guantes, pelo, una tela de lino utilizada para limpiar la sangre de la herida del costado del santo, canonizado por Juan Pablo II en 2002. Y la gente va a ver esto, a venerarlo. El Padre Pío nació en Italia, en la localidad de Pietrelcina, el 25 de mayo de 1887, y falleció en San Giovanni Rotondo, el 23 de septiembre de 1968. Fraile de los hermanos menores capuchinos, fue un sacerdote que cumplió con muchos milagros. Sí, cumplió muchos milagros. Tenía estigmas y atrajo y confesó a multitudes de personas. Las reliquias están conservadas en una cápsula especial. Para la ocasión se han previsto celebraciones como el mes de sanidad, el rito de la unción de los enfermos, vigilias de oración y adoración. Tenía otro gran privilegio este señor, concedido, dicen, por voluntad divina, y es que hacía bilocalización. Sí, aparecía en dos lugares al mismo tiempo, uno lo veía aquí y el otro, en no sé dónde, también lo veía a su vez. Qué cosas, ¿eh? ¿Habéis visto en la Biblia algo que eso suceda alguna vez? Nunca, jamás. En cambio, es uno de esos santos que tenía ese don. Pues ese don es un don satánico, porque eso para nada es cosa de Dios. Y ya deberíais saberlo, ¿verdad que sí? Y aún la gente va y es capaz de ir allí con alguien que le salen los estigmas de la pasión de Cristo, evidentemente. Manifestaciones satánicas. Y la gente cree que eso es lo bueno y eso proviene de Dios. Luego, al final, vamos a tener una cita que va a tratar precisamente con estas cuestiones, con estos milagros que en verdad no proceden de Dios. Ya veremos. Apartado para ecumenismo. Francisco envía un telegrama a las mujeres agentes de paz en Oriente Medio. Fijaos que la paz por todos lados, Y reunidas en la ciudad de Bari, realizan un congreso para escuchar las experiencias de diálogo y compromiso común. Fijaos que últimamente todo es esto, compromiso común, el bien común. Precisamente pudimos ver
imágenes de la película Inferno, de Dan Brown, ya sabéis, masón a las órdenes del Vaticano, ya estuvimos hablando de eso hace mucho tiempo cuando empezó a sacar sus libros. ¿Y qué aparece allí? Pues también una serie de mensajes tremendos, tremendos, y al final el bien común, por supuesto. Bueno, algún día podemos hablar también, si queréis, sobre todo eso. Pero la verdad es que si no hubiese sido por este repaso de noticias que hacemos cada semana, pendientes de lo que está haciendo el Vaticano, habría cosas que nos pasarían por alto. Y gracias a Dios que nos lo está mostrando, porque lo estamos necesitando y lo vamos a necesitar aún más para despertar a muchos y darnos cuenta de cómo todo se está moviendo. Durante el evento se realizará también un momento de oración ecuménica en la cripta de la Basílica de San Nicolás para rezar por la paz en Siria y en todo Oriente Medio. ¿Os dais cuenta para qué sirve todo eso? Esos conflictos no solo van a servir para hacer la limpieza que quieren y los negocios, sino que además para el ecumenismo. Qué bien tramado está todo. El Papa entregará a 2 teólogos el premio Ratzinger 2016, uno de ellos ortodoxo. Por tanto, más ecumenismo, ¿no? Pues aún hay más, sí, mirad. Durante el simposio se realizarán 2 workshops, uno sobre los temas actuales de la escatología y otro sobre las perspectivas escatológicas en el judaísmo, con la participación del rabino jefe de Roma, Riccardo Segni, del de Génova, Giuseppe Momigliano, y del profesor Moshe Idel de la Hebrew University de Jerusalén. Por tanto, ¿cómo definís a esto? Ecumenismo, no hay otra. ¿Y os habéis fijado que hablaban de escatología? Escatología, cumplimientos de la profecía futura. Pues de eso van a hablar y de eso en el judaísmo. También vamos a ver después algunas noticias relacionadas con esto que no pueden dejarnos indiferentes. Ya va siendo hora que salgamos del gran engaño. Todo el mundo en pos de la bestia. El Papa se reúne con el presidente de Burkina Faso. La reconciliación nacional, el respeto y la colaboración entre los diferentes grupos religiosos, los jóvenes y su trabajo han sido algunos de los temas afrontados. Y evidentemente, ¿qué más? En el momento del intercambio de regalos, el Papa ha entregado al presente su encíclica, o sea, Laudato Si, y las 2 exhortaciones apostólicas, Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia, con lo cual le ha dado la hoja de ruta a seguir también en ese país. Aquí no se escapa nadie. Todos cada vez más en pos de la bestia. Ya van quedando menos, Quedan menos los que aún no se han añadido a la fiesta, por supuesto. Y bien, vamos a ver ahora apartados sobre los jesuitas. Antes hemos hablado de Venezuela y de los tejemanejes que se están haciendo, y por todos lados los jesuitas, ya es histórico en ellos, evidentemente. El nuevo general de los jesuitas: queremos ayudar a una humanidad herida. El padre Sosa indicó que se encuentra sereno en el nuevo encargo, que siente la ayuda de sus hermanos y especialmente del Señor. Entre los objetivos prioritarios figura el servicio a la fe y a la formación intelectual, así como contribuir a la reconciliación en tantas áreas del mundo en donde existe división. Y esto es uno de los desafíos que debe enfrentar la Compañía de Jesús, dijo. ¿Os dais cuenta? Hay divisiones, ellos van ahí a unir. ¡Oh, qué buen papel!, ¿verdad? Si no hubiese un objetivo para eso, no lo harían, evidentemente. Añadió que esperan poder contribuir al menos con un pequeño esfuerzo a la reconciliación entre los hombres, que al mismo tiempo es reconciliación con Dios y con el creado. O sea, Dios y el hombre. En definitiva, la creación también, porque va asociada al hombre. ¿Qué es esto? Laudato Si, no es otra cosa. Y reconciliación. ¿Y cómo se va a reconciliar al final Dios con el hombre, según ellos? Por el domingo, con la imposición del domingo. Todo no pasa porque sí. Respondiendo sobre su país, Venezuela, el padre Sosa señaló la voluntad de su pueblo de vivir en paz, sin más violencia, y consideró que la gestión monopolista del petróleo por parte del Estado es un obstáculo a un desarrollo pleno de la democracia. Ya veis, se están poniendo ellos a nivel político tratando el tema del petróleo para arreglar la situación en Venezuela. ¿Qué cosas tiene la Iglesia, no? Bueno. El arquitecto de la revolución chavista en Venezuela es el nuevo Papa Negro.
Este artículo realmente es interesante. Ha extraído una serie de escritos de otros lugares que realmente no tienen desperdicio. Aquí tenéis al nuevo general de la Orden, el señor Arturo Sosa, que ha sustituido a Adolfo Nicolás, el español. Y vamos a destacar algunas cosas puntuales de aquí. Ya estuvimos hablando sobre él y todo su posicionamiento. Según recoge en su blog el también jesuita Antonio Espadaro, muy cercano a Bergoglio, los intereses del nuevo superior de la Compañía de Jesús coinciden con los del Papa argentino. Evidentemente, los dos son jesuitas. Pero aún hay más. Pese a su discreción, su figura salió a la luz cuando los cabecillas militares del intento de golpe de Estado en 1992 pidieron que fuera uno de los mediadores. Ya viene de tiempo esto, ¿eh? Entre ellos estaba un joven, Hugo Chávez. Los militares iban a ser trasladados de cárcel y temían un atentado. Sosa fue uno de los garantes de su seguridad. Mirad ya por dónde se movían los jesuitas en ese entonces y este señor, el señor Sosa. Para avanzar en ese plan secreto, la pierna de la Iglesia, se realizaron una serie de reuniones secretas con sacerdotes católicos progresistas, incluyendo al reverendo Arturo Sosa, un brillante joven jesuita de una familia acomodada, quien años más tarde se convertiría en el jefe de la orden religiosa en Venezuela, y que ahora ya es el general de la orden a nivel mundial. Vaya que sí han ido trabajando desde hace años en la situación en Venezuela, ¿eh? Y aquí va dando datos que realmente es extenso, pero están aquí más o menos concentrados. Arturo Sosa, ni gobierno ni oposición tienen un plan para Venezuela. Él dice que ni unos ni otros. El padre general indicó que como profesor universitario y analista político, siempre ha reiterado como una letanía que no se entiende lo que pasa en Venezuela si no se entiende que el país vive de la renta petrolera y que la administra con exclusividad el Estado. Es curioso, ¿eh? Tanta religión y resulta que todo política y todo negocio. Hay cosas que no se entienden, para nada, pero es curioso. El católico que ve esto, en vez de decir esto no puede ser, normalmente lo apoyan. Oh, qué lástima que no despierte más gente. El nuevo padre general de los jesuitas, el llamado Papa Negro, el venezolano Arturo Sosa Bascal, explicó hoy que ni el gobierno ni la oposición tienen un plan para resolver la actual situación en Venezuela. Sosa explicó que como politólogo ha dedicado la mayor parte de su vida a comprender el proceso sociopolítico venezolano y el papel de la Iglesia en él. Claro, ante toda esa situación, la Iglesia puesta allí en medio, ese papel. Añadió que este es el modelo rentista que ha encabezado el comandante Hugo Chávez y que ha seguido Nicolás Maduro, y que no se sostiene ante un país que ha crecido enormemente y es un gigante. Concluyó que lo mismo ocurre en la oposición venezolana, que tampoco tiene un proyecto rentista diferente, que es lo que se necesitaría para salir a largo plazo de esta situación en la que está el país. Sosa insistió en la necesidad de construir puentes. ¿Os suena de algo esto? Anda, que no lo ha dicho veces el Papa, ¿eh? Entre todos, como pide la sociedad venezolana, porque nadie quiere más la violencia que existe en el país. Sobre la misión principal de los jesuitas, Sosa afirmó que en esta última congregación se destacó la importancia de llevar reconciliación ante los conflictos como el de Venezuela o a países con guerras como Siria o Irak u otros conflictos olvidados. Sosa Bascal sustituye al español Adolfo Nicolás, que, como explicó hoy el nuevo superior, volverá a Filipinas para ser padre espiritual en una universidad en Manila. Y ya veis que precisamente cómo está la situación en Filipinas. Mira por dónde, cómo van situándose. Dejan teóricamente de hacer las funciones que ejercían, pero no, en verdad seguirá trabajando para algo y desde Filipinas. ¿Os dais cuenta cómo todo va asociado? Las cosas no se hacen porque sí, y menos los jesuitas. Y es curioso porque hablan de esa reconciliación, de buscar siempre ese bien para todos. Pues tendrían que deshacer la orden, porque la orden ya la crearon para asesinar protestantes en la Reforma.
Y así han seguido infiltrando el protestantismo y haciendo de las suyas continuamente. Y ahora salen con esto. Y la gente se lo traga además. Mirad lo que presentamos, la verdadera historia de los jesuitas. Eso que ha molestado a tantos, por desgracia, porque no quieren ver la realidad. Los datos son los datos, la historia es la que es, yo no la puedo cambiar. Ellos la podrían cambiar para bien en un futuro, pero no lo van a hacer, al contrario, van a seguir siendo los soldados del Papa. Mirad ahora las declaraciones del Papa Negro sobre la situación en Venezuela. Bien, ya habéis visto todas sus declaraciones. Da toda una descripción de cómo está el país, el tema del petróleo, la solución, que ninguno la tiene, ellos son los que van bien encaminados. Mirad cómo entienden de todos los temas, políticos, económicos, lo que queráis. Los jesuitas, los mejor capacitados, sin duda alguna, y los mejor capacitados para liarla donde haga falta también. Mirad algo curioso. ¿Veis esta tumba? Es del padre Pedro Arrupe, un ex general de la orden jesuita. Precisamente era el que estaba mandando cuando un señor llamado Alberto Rivera, que se hizo jesuita, descubrió que él llevaba un anillo y no se escondía del compás y la escuadra, como la masonería. El padre Arrupe lo llevaba puesto, y empezó a contarles a él y a los otros alumnos en esos tiempos qué había en verdad detrás de unos y de otros. Y con el paso del tiempo, Alberto Rivera dejó de ser jesuita y, ya sabéis, murió asesinado por ellos, por decir las cosas claras de lo que había tramado el papado y especialmente los jesuitas durante muchos años. Lo que habían hecho, lo que estaban haciendo, lo que iban a hacer, le costó la vida, fue asesinado por sus propios excompañeros. Pero mirad algo, evidentemente la espalda ya pone el IHS famoso, bajo ese o dentro de ese círculo solar, adoración como siempre totalmente pagana, pero mirad por sobre la tumba. ¿Os dais cuenta de esta serie? A ver si os lo sé indicar. Esta serie de perfiles que hay por aquí, si os vais fijando, veréis que hay lo que es conocido como la cruz gamada, las esvásticas, que algunos dicen es adoración solar. Sí, pero que ya vimos en puertas dimensionales que tiene mucho más que ver con todo esto, y tiene que ver precisamente con tema de portal dimensional. Tiene que ver con cuestiones que van mucho más allá aún de conceptos esotéricos tremendos. Pues bien, eso lo tienen ellos allí. Pero no es lo último. Mirad también. Aquí lo tenéis al padre Sosa y enfundado en lo mismo. Lo que hay es lo que hay. El culto satánico sigue siendo el mismo. El culto tan remotamente antiguo, disfrazado de cristianismo, y que tanta gente cree que verdaderamente hacen las cosas por Dios. Mirad también cómo es saludado por el otro que deja el cargo, militarmente, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque son verdaderamente una orden militar, y eso aún muchos no lo han entendido. Son así desde su inicio, por Ignacio de Loyola, y lo siguen siendo. En fin, pues nada, quien quiera ver verá, y quien no, seguirá con lo mismo, buscándose excusas. El Papa se reúne con el nuevo superior general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa. De origen venezolano, fue elegido por la Congregación General el pasado viernes. Lleva pocos días. Una vez más lo vemos aquí con el famoso IHS, los 3 clavos, que ya vimos que era el 666, mirad, si no os lo creéis, las pruebas que demostramos totalmente en la verdadera historia de los jesuitas, no son bromas, llevan ese emblema por algo, y evidentemente aquí si empezásemos a leer, veríamos una vez más las famosas palabras que utilizan, pero esto. Este martes, en la primera rueda de prensa como prepósito general, el padre Sosa indicó que se encuentra sereno en el nuevo encargo, que siente la ayuda de sus hermanos y especialmente del Señor,
porque la compañía de Jesús es suya y por lo tanto no nos faltará su ayuda. La congregación de la Compañía de Jesús prosigue bajo la dirección del Padre Sosa hasta completar todos los asuntos que considere necesario. Hasta completar todos los asuntos que considere necesario. Y es lo que van a hacer. Van a completar el trabajo. Pero os dais cuenta también, como dice, la Compañía de Jesús es suya, de Jesús, no nos faltará su ayuda. ¿Y por qué no dicen a quién sirven en verdad? Nada que ver con Jesús. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Tengo una sensación extraña con este barco. Revelan las cartas del segundo capitán del Titanic. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver en el apartado de jesuitas? Pues ya lo estuvimos presentando. Mirad el libro, apuntároslo bien. Los terroristas secretos. Los terroristas secretos. Y allí vais a ver, en un libro de muy buena lectura, los datos que demuestran que el Titanic tuvo algo más que un choque con un témpano de hielo y ya está. Hay toda una historia que involucra a los jesuitas. Pues mirad algo curioso. Durante el hundimiento del Titanic, el 14 de abril de 1912, Henry Wilde, que no sobrevivió a la catástrofe, se encargó de bajar botes al mar para salvar a los pasajeros y miembros de la tripulación. Pero, ¿qué destacamos de aquí? Wilde se unió a la tripulación del Titanic el 9 de abril de 1912, 5 días antes de su naufragio. Su designación como segundo capitán del Titanic despertó su resentimiento porque Wilde aspiraba al cargo del capitán del barco SS Simric. Estoy terriblemente decepcionado con que hayan cambiado los planes sobre mi mando en el Simric. Ahora voy a unirme a Titanic hasta que aparezca algún otro buque para mí. Escribió el marinero a su hermana el 31 de marzo de 1912, apenas 2 semanas antes de la tragedia, sin saber que Titanic sería la última nave en la que surcaría los mares. Más tarde, cuando ya estaba a bordo del Titanic, Wilde escribió a su hermana: «Aún no me gusta este buque. Tengo una sensación extraña acerca de él». Curioso, ¿eh? Curioso. Como mínimo, curioso. Algo notaba que no le gustaba. Ya estuvimos hablando sobre el capitán del Titanic y ya veis, a él le pasaron de un lugar a otro, de un barco a otro, y lo que le costó la vida además. Pero él ya notaba sensación extraña. Algo no le gusta en ese buque. ¿Qué es? Pues vaya usted a saber. Pero es curioso cómo terminó el Titanic, ¿eh? Recordad, los terroristas secretos de Bill Hughes. Vais a ver qué datos impresionantes. El Papa, el jesuita, es un servidor de la alegría del Evangelio. El Santo Padre ha visitado por sorpresa esta mañana la Curia General de los Jesuitas y en su discurso ha recordado que la misericordia no es una palabra abstracta, sino un estilo de vida. Ya sabéis, está en el Jubileo de la Misericordia. Ya es algo inaudito. El Papa ha ido directamente a la sede de la Compañía de Jesús. Bueno, también tiene su lógica. Él es jesuita. Por tanto, era de esperar que se encuentre, nunca mejor dicho, como en casa, ¿no? Pues bien, si aquí siguen apareciendo detalles interesantes, me lo voy a saltar ya para ir más deprisa, pero como siempre, palabras que no tienen desperdicio. Si podéis, ir parando imagen, ir viéndolo, porque vale la pena. Y sí que voy a destacar algo. En tercer lugar, el Santo Padre ha propuesto hacer el bien de buen espíritu, sintiendo con la Iglesia. Es también propio de la Compañía, ha reconocido, el servicio del discernimiento del modo como hacemos las cosas. Además, ha explicado que esta gracia de discernir, que no basta con pensar, hacer u organizar el bien, sino que hay que hacerlo de buen espíritu, es lo que nos enraiza en la Iglesia, en la que el Espíritu actúa y reparte su diversidad de carismas. ¿Para qué? Para el bien común. Mira por dónde. Estas dos palabras ya no van cesando de aparecer. El bien común. Qué curioso. Y ya veis, aparece también en películas de alguien que teóricamente era contrario a la Iglesia Católica, ¿eh? Qué cosas.
Vamos a ver otro vídeo. El Papa se reúne con los jesuitas en su propia casa. Verá, ya veis, están trazando ya los planes de lo que van a hacer en el próximo futuro, o sea, desde ya, y desde luego van a hacer un buen trabajo, entre comillas, que va a servir poco para el bien común. Cambiamos de tercio, nos vamos a Estados Unidos, pero no del todo cambiamos, porque mirad esta imagen, ¿os recuerda algo? Pues esto se sucede cada vez que hay elecciones en Estados Unidos. Repasad, si queréis, la conferencia número 11 o 12, no recuerdo bien, de la serie El Gran Engaño, donde precisamente se mostraba la elección de Obama, y estuvieron en ese lugar, un lugar ideal, de ultralujo, que es organizado precisamente por la Iglesia Católica en Estados Unidos, y que siempre lleva a los dos candidatos, republicano y demócrata, que se enfrentan para ser presidentes. ¿Quién está en medio de ellos? Ya lo veis, ¿no? Pues bien, como siempre, si queréis datos sobre qué hicieron allí, aquí aparecen algunos, pero es más, ya sabéis que estuvimos mostrando qué hay detrás del Waldorf Astoria y esa reunión precisamente con el clero. Y mirad precisamente algo que aconteció en esta cena. Unas palabras de Donald Trump, en la cena Al Smith, que por cierto todo esto tiene que ver con masonería. Mirad qué llega a aparecer, qué llega a decir el señor Trump, que ha sorprendido y de qué forma. Mirad precisamente lo largo del discurso de uno y otro, ya sabéis que se caracterizan por hacer unas gracias, entre comillas, los unos a los otros, pero que esta vez ha sido todo de una gran tensión. Y aparece esto. Esto siempre fue una experiencia especial para él y para mí para estar juntos. Una cosa que todos podemos estar de acuerdo es la necesidad de apoyar el gran trabajo que sale de la cena. Millones de dólares se han elevado a apoyar a los niños desfavorecidos. Y aplaudo a las muchas personas que han trabajado para hacer de este maravilloso evento de una línea de ayuda crítica para los niños necesitados. Es una cena en la cual se han batido récords, porque comer allí para presenciar estas gracietas de unos y otros vale muchísimo dinero, se paga para asistir allí de máxima etiqueta. Y que juntos rompimos el récord de todos los tiempos de esta noche. Es realmente algo especial, más de 6 millones de dólares, neto, 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 neto. El cardenal me dijo que es neta, neta, Donald, recuerda. También podemos estar de acuerdo en la necesidad de hacer frente a sesgo anticatólico. Mira lo que está diciendo Trump. Para defender la libertad religiosa y para crear una cultura que celebra la vida. Estados Unidos es de muchas maneras divididas. Mira por dónde ahora hablan del sesgo anticatólico. Que esto no puede ser, que hay que tener libertad religiosa. ¿Os dais cuenta cómo los candidatos se están posicionando del lado de quién? Verdaderamente no hay que ir contra nadie, eso está claro. Pero esas palabras de hablar de un sesgo anticatólico y allí en Estados Unidos, realmente da mucho que pensar. ¿Por qué se terminará instaurando el domingo allí? Por la presión católica. Los jesuitas habrán hecho su trabajo magníficamente, pero es más que eso. Los propios protestantes se habrán unido plenamente al Vaticano. Sí, el ecumenismo. Por tanto, fijaos, cómo el señor Trump ya se está declarando totalmente a favor del catolicismo en ese lugar, porque todo eso está organizado por ellos. Una vez más, no importa quién gane en Estados Unidos. Los dos títeres que veis candidatos son títeres. Quien manda está por detrás, y es quien precisamente, el representante de esa entidad, se sentaba, como habéis visto en la foto, entre ellos dos. Esos son los que verdaderamente van a terminar mandando. Dice, gracias, América es en muchos sentidos divididos como nunca ha sido antes, y los grandes líderes religiosos aquí esta noche nos dan todo un ejemplo que podemos seguir. ¿Qué quiere decir esto? Ecumenismo. Estamos viviendo en una época que nunca pensamos posible antes. La barbarie viciosa que leemos en los libros de historia, pero nunca pensamos que lo vemos en nuestro mundo llamado día de modernización.
¿Quién habría pensado que estaríamos presenciando lo que estamos presenciando hoy en día? Tenemos que ser muy fuertes, muy inteligentes, y tenemos que unirnos no solo como nación, sino como una comunidad mundial. Muchas gracias, Dios los bendiga, y que Dios bendiga a Estados Unidos. Gracias, y grandes aplausos, claro. Comunidad mundial. Da igual, no importa quién suba al poder de presidente, todos van a servir a Roma, eso está claro. Ya lo que nos dicen está más que definido. Comunidad mundial. Es el nuevo orden mundial, es lo que quieren, es por lo que trabajan y es lo que van a conseguir, la profecía nos lo dijo. En Estados Unidos también un hombre mata con un AK-47 a 2 personas en Oklahoma. Y eso ya lo veis, ya parece el pan de cada día, ¿eh? Pero atención ahora a esto. Intriga católica en el monumento a Washington. Sí, en el famoso obelisco enorme, masónico, por supuesto. Estuvimos tratando de él, no sé si era en la conferencia número 1 o número 2 de la serie El Gran Engaño. Hay un documental que nos muestra unas declaraciones y unos datos que yo desconocía. Le agradezco a la persona que me los ha pasado y a quien me los ha traducido también, porque realmente esto no tiene desperdicio. Recordad cómo cuando estuvimos hablando de la verdadera historia de los jesuitas, se mostró en declaraciones por la gente que estaba mandando en esos tiempos del principio de Estados Unidos, cómo sabían que los jesuitas iban a minar Estados Unidos, cómo trabajarían para adueñarse y llevar Estados Unidos a los pies de Roma. Muchos se creen que esto aún son tonterías cuando son datos históricos. Y creéis que ahora Roma ha cambiado, ¿no? Ya, pues mirad esto y luego lo comentamos. ¿Sabéis? En los años 1800 el Vaticano donó una piedra, como otros estados, y llevaba una inscripción, claro, que pertenecía al Vaticano, que la donó para ayudar a ese gran monumento y a la nación de Estados Unidos, con todo lo que eso representaba. Y hubo unos anticatólicos que ya sabéis que en esos tiempos había aún tensión contra el catolicismo en Estados Unidos, porque ya sabían lo que habían hecho en Europa y en otros lugares, y cómo habían ido a por ellos, intentando dominarlos. Pues, ¿qué hacen? Cogen la piedra y la arrojan al fondo del río Potomac. Pero mirad que es curioso, pasan los años, llega 1980, y la situación ya ha cambiado, como nos decía la profecía. ¿Y qué sucede? ¿Habéis visto la imagen? Esa piedra del Vaticano ya fue aceptada, colocada allí, regalo de Roma. Regalo de Roma para un monumento masónico impresionante para ganarse Estados Unidos. Una vez más, ¿cuál es el nexo de comunión entre unos y otros? El mundo oscuro, el lado oscuro. Sociedades secretas, trabajando por un lado y por el otro, y los jesuitas dominándolas, para llevar precisamente a lo que buscan. Ahora ya veis, Roma ya forma parte de ese monumento, entre comillas. Bien, pues ahora control. En estos países ya no se realizan pagos en efectivo. Algunos teóricos estiman que el hecho de que un país tenga una moneda física debería ser una excepción más que una regla. Cada vez hay más países, sobre todo los nórdicos, que el dinero en metálico pues está desapareciendo. En Alemania se siguen resistiendo, les gusta más aún el metálico. Pero resulta que hay un señor que se llama Rogoff, con experiencia en la Reserva Federal de Estados Unidos y en el Fondo Monetario Internacional, que dice que aboga por una eliminación gradual de los billetes en su país, empezando por los de mayor valor, debido a que estima que el dinero en efectivo se ha convertido en un obstáculo importante para el funcionamiento del sistema financiero global. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que seguirán apretando para que el dinero en metálico desaparezca, todo sea transacción electrónica y se acabó. Control absoluto. Y de eso al chip ya no hay nada. Música. Otra cosa sorprendente. A Beyoncé le sangra la oreja en un concierto y los fans se vuelven locos haciéndose cortes para apoyarla. Llega un momento en que ya no sabes qué tiene la gente en la cabeza. Realmente es asombroso.
Pero en fin, y luego todos están contentos. Increíble. Ella misma dijo que no hicieran esto, pues, pero es igual, ya sabéis. El lado oscuro. Vamos a ver otro vídeo. Nuevo orden mundial. Ya estuvimos hablando sobre esta iglesia satánica y ahora vais a ver las palabras de su líder. Vaya palabras. Pues bien, ya lo veis, nos quieren llevar hacia el nuevo orden mundial por todos lados. Satanás la mar de contento, ¿eh? Así fue como un enfermo de cáncer dejó en ridículo a 2000 médiums después de morir. ¿Cómo lo hizo? Un enfermo terminal desafió a los adivinadores a que revelaran tras su muerte qué mensaje había dejado escrito y guardado en una caja fuerte. Pues todos dijeron la suya y ninguno lo acertó en lo más mínimo. Con lo cual, esta persona que ya había dejado esto en vida para demostrar lo que hay detrás de todo esto, diciendo que es nada de serio, pues le funcionó. Ninguno acertó para nada. A pesar de todo esto no quiere decir que el diablo no esté trabajando en estas cuestiones. Esto es algo muy distinto. Y si Dios permite que las cosas se acierten más o menos y se digan, lo va a dejar para que las personas sean probadas. Y ya sabemos también que muchas veces sí que aciertan. Bueno, una vez más, algunos querrán creer, otros no querrán creer, pero es cierto que en esto también muchos tienen su agosto siendo un auténtico fraude. Hay de todo, pero el espiritismo va subiendo y subiendo escalafones, porque cada vez más personas siguen adhiriéndose a todo esto en vez de buscar a Dios. El asesino confeso de Píoz dice: sentí un odio irrefrenable, algo me decía que tenía que matarlos. Pues vaya asesinatos hizo, vaya asesinatos. Una vez más, sentí un odio irrefrenable. Y tenía que matarlos. Algo me decía que tenía que matarlos, dice. Y hizo una masacre impresionante. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa por las mentes de algunas personas? ¿Tiene algo que ver esto con el lado oscuro? Evidentemente, Satanás es capaz de dominar mentes y capaz de hacer homicidios entre propios familiares tremendos. Mirad aquí en el vídeo cómo el asesino confeso de Pío dice: sentí ese odio irrefrenable, algo me decía que tenía que matarlos. No es una invención, es algo que ellos notan. Pues bien, aún hay más noticias algo parecidas. Horror en Mendoza, un triple femicidio conmueve a Argentina. Un hombre de la ciudad de Mendoza mató a su mujer, su suegra y su cuñada y posteriormente hirió gravemente a 2 niños. Se dedicaba a artes marciales y hace esto. Una vez más, esto de normal no tiene nada. Pero ¿os parece poco esto? Niña de 12 años mata a su abuela con un martillo en San Pedro de la Paz. La propia menor, luego de cometer el acto, habría salido a dar aviso a sus vecinos, indicando que una voz le dijo que matara a su abuela, única persona con la que vivía en el lugar. Pero no hay más detalles al respecto. El relato de los vecinos a quien la niña acudió tras el homicidio dice: maté a mi abuelita. El matrimonio que vive junto a la vivienda donde ocurrieron los hechos se encontraba realizando preparativos para un trabajo programado para el 1 de noviembre, cuando la menor salió de la casa en que vivía con su abuela y les contó lo que había hecho. Óscar Fica señaló que la niña tenía cara de preocupación y tras abrazar a su esposa les dijo: maté a mi abuelita, y luego les explicó que había llamado a carabineros, pero que no le habían creído. Ellos tampoco le creyeron, por lo que la menor les dijo que entraran a ver. Sin embargo, prefirieron llamar a la policía, quienes tras llegar confirmaron la muerte de la mujer. Fica agregó que la niña les contó que estaba durmiendo y despertó cuando una voz le dijo: mata a tu abuela, o si no ella te va a matar a ti. Y fue entonces que se levantó, tomó un martillo y le habría dado 7 u 8 golpes en la cabeza. Muy afectado, Óscar Fica afirmó que le da la impresión de estar viviendo una pesadilla porque que una menor de 12 años asesine a su abuelita es increíble. La esposa de Óscar Fica, Pamela Acuña, señaló que la niña era tranquila y que no había indicios de que fuera una persona agresiva.
Acuña agregó que la menor había estado en un hogar y que la abuela nunca la dejó sola. Estuvo siempre pendiente de ella y que hace pocos meses le habían dado la custodia legal. La mujer dijo que la niña lloró solo por un momento, pero que no habría mostrado arrepentimiento salvo cuando afirmó que mató a la persona que más la quería y se había quedado sola. Voces diciéndole que mate, y mata. ¿Locura? ¿Trastornos mentales? ¿O posesiones demoníacas? Y la ciencia sigue rechazando ese concepto. Que miren en la Biblia, que miren cómo Jesús hacía fuera demonios, cómo se expresaban lo que hacían. Y eso ha ido pasando a lo largo de la historia y sigue aconteciendo. Trastornos mentales les llaman. ¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre? Pero Satanás se está poniendo las botas cada vez más. ¿Y de qué modos? Y otro modo en el que se está poniendo las botas, generando confusión. Vaya que se genera confusión. Satanás sabe cuándo va a volver Cristo. Ha estudiado perfectamente las profecías. Sabe que son 6.000 años de historia desde la entrada del pecado y vuelve Jesús. Y él sabe cuándo aconteció eso y cuándo termina eso. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Una vez más, si no creéis lo que digo, mirad lo que hemos presentado al respecto, porque de temas hay, y muchos, que demuestran que esto es así. Algunos nos acusan, ¿ves? Para afirmar esto hacen falta muchos temas y de muchas horas. No, señores, para afirmar esto hace falta muy poco rato, pero para la gente que no quiere entrar en razón, hace falta mostrarles muchas más cosas. Y si además nos gusta aprender y saber lo que Dios nos deparaba en su palabra, ¿qué vamos a hacer? ¿Indagarlo o pasarlo por encima solo? Pues no. Nuestro deber es indagar, es profundizar, y aún afirmamos y reafirmamos más lo que Dios muestra. Un poco de inteligencia va bien, para eso lo ha dado Dios. Debemos esforzarnos, porque de lo contrario vamos a quedar en el terreno de los que van a ser enemigos del propio pueblo de Dios, creyéndose que son pueblo de Dios. Y Satanás, como decía, sabe de esos momentos. ¿Y qué está generando? Pues la oposición al tema del 2031, como año del retorno de Cristo. Y está generando dudas entre muchos cristianos incluso que guardan el sábado. Mirad si no, una página donde aparece que iba a ser el fin del mundo hace nada, un par de días, más o menos. Y no se ha producido. ¿Y en qué consiste todo? Pues mirad esto. Después de todas las evidencias que hemos compartido en los últimos 7 años, dicen ellos, hemos sabido que Jesús vendría ahora. Durante el tiempo de la fiesta de los tabernáculos este año, Jesús nos condujo a través de un campo de entrenamiento especial. Todo el movimiento fue llamado no a celebrar la fiesta de los tabernáculos, sino a vivir en carpas durante ese tiempo. Allí reconocimos que Jesús quería que nosotros pensáramos acerca de los patriarcas bíblicos, como los judíos lo hacen durante la fiesta, y vernos a nosotros mismos como los pastores que recibieron las buenas nuevas de su venida. En cada día de la fiesta fuimos instruidos por el Espíritu Santo, dicen ellos, y después de unos días de muy buenas noticias y una comprensión más profunda de nuestra misión, entendimos que podíamos ser egoístas al dar lugar al rapto antes de la tribulación. Nos habríamos ido al cielo, pero solo aquellos que habían recibido el sello completo de Dios, incluyendo un conocimiento especial que define a los 144.000. Muchas personas que no fueron selladas con ese conocimiento, así como aquellos que solo copiaron el 24 de octubre del 2016, que es la fecha que ellos ponían, en sus frentes, en sus fotos de perfil de Facebook, en realidad no tenían ese sello. De hecho, Jesús nos mostró que fueron selladas para la muerte. Dice que Jesús les mostró esto, debido a que les faltaba la parte del sello que les habría permitido atravesar el gran tiempo de angustia con vida. Ellos también habrían perdido sus vidas eternas porque la destrucción habría venido sobre la tierra sin misericordia. Reconocimos que esa era la intención de Dios para ellos y para el mundo. Sin embargo, también nos dimos cuenta de que necesitábamos interceder por ellos como lo hizo Moisés, pidiéndole a Dios que los perdonara. Él nos explicó que un gran sacrificio era necesario para que eso ocurra, un sacrificio similar al que Jesús hizo en la cruz.
tuvimos que demostrar que habíamos llegado a la plena estatura de Cristo al hacer el sacrificio. O sea, ya veis, lo que dicen sobre ellos mismos. Están en un pedestal. Por lo tanto, por la presente declaramos oficialmente, para que todo el mundo lo lea, que el miércoles 19 de octubre del 2016 nosotros solicitamos que Jesús, quien ya había cesado su intercesión y ya había dejado el lugar santísimo y ya estaba en camino a la tierra, se abstuviera de venir todavía, y para que el Padre envíe en su lugar otro gran derramamiento del Espíritu Santo para que el fuerte pregón que la Iglesia Adventista del Séptimo Día debió haber sonado pueda repetirse durante una hora celestial, que es 7 años terrestres. O sea, ellos detienen a Jesús mientras está viniendo. ¿Alguien se traga eso? Pues sí, se lo tragan. En el huerto de Getsemaní, Jesús preguntó: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Tuvimos nuestro Getsemaní esa semana. Nos hubiera gustado que la copa de burla y el dolor pasara de nosotros, pero eso no habría sido amor. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, y porque amamos no solo a Dios, sino también a nuestros prójimos, estábamos listos para ofrecer ese sacrificio. Le pedimos a Jesús que detuviera su venida por otros 7 años, y le pedimos que nos dejara ayudar a otros y enseñar la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, es como decir, en esa semana milenial, cuando llega el año 6000, que evidentemente no era este año, decir a nivel macro: mira, Jesús, no vuelvas en sábado, cuando toca, ven más tarde. Y Jesús va y hace caso. O sea, nosotros dominamos a Dios. Es intercesión, ya, y esa intercesión hace que Jesús está viniendo ya para terminar con todo, porque ellos ya están en un pedestal elevado y los otros no, y por favor, no, porque... y se comparan con personajes de la antigüedad. En fin. Mirad qué más va diciendo ahora. No escribimos estos párrafos para los incrédulos y burlones, quienes dirán, no importando qué, que somos mentirosos y que inventamos estas cosas. En los últimos 7 años, que pensamos serían los únicos 7 años de nuestro ministerio, escribimos aproximadamente 1800 páginas de evidencia de que Jesús vendría ahora. Pues lo siento, pero son 1800 páginas de mala evidencia. Nada de eso era incorrecto, pues menos mal. Todo era la verdad pura, según lo enseñado por el Espíritu Santo. Hacemos esto por el dolor de ver morir a nuestros hermanos y hermanas, muchos de los cuales acababan de empezar a creer el mensaje. Hambrientos del pan que ya no estaría disponible en la tierra hasta que el mundo termine en la destrucción total de acuerdo a los 7 años de Ezequiel 39. Vaya mezclas. Ellos habrían sido abandonados sin ninguna esperanza, así que le pedimos al Señor que nos dejara con ellos y que todavía les diera el pan de vida. Al contrario de lo que nuestros enemigos siempre han dicho, no terminaremos nuestro ministerio en la derrota. Ya hemos pedido 6 nuevos nombres de dominio y 6 servidores nuevos y potentes que están listos para encontrar lo que Dios nos ha mandado a encontrar, la gran multitud. O sea, ahora. Y a estas personas, a sus dirigentes, ya le habíamos dicho que esto no era así. Y hubo rebote. Tiempo al tiempo. Todo sale. Lo peor es que siguen R que R y aún como teniendo la razón, y que lo es por la humanidad, para el bien de los demás, incluso para los que empezaban a seguirlos y no estaban de verdad en eso. Pero ¿a quién se le ocurre tragarse eso y creérselo? Pero así va a ser, y aún seguirá habiendo gente que se lo va a creer. Qué lástima que las personas no utilicen la Biblia, no utilicen los escritos de Ellen White, de verdad, no manipulando, ni inventándose teorías extrañas si no tienen ningún fundamento, porque lo que hacen es daño al mensaje auténtico de Dios y se creen utilizados por el Espíritu Santo. Qué lástima. Gran responsabilidad tienen, pero van a seguir igual, ya lo veis. Dios quiera y pueda que muchos de los que se han dado cuenta de la martingala esta digan, hasta aquí hemos llegado, pero que eso no sirva para que terminen de buscar la verdad, sino que sirva para buscar la verdad auténtica. Pero difícil, después de una cosa así, muy difícil.
Y aún van siguiendo, ¿sabéis? Dicen, todo el que lea este mensaje es llamado una vez más a revisar con esperanza lo que Dios nos ha enseñado en los primeros 7 años, para estar listos para morir por la verdad como un testigo y como un mártir de Dios en el segundo conjunto de 7 años. Pues señores, en 7 años más Jesús no va a volver. Por tanto, no digáis esto engañando otra vez a la gente, porque deberéis decir después, oh, bueno, 7 años más. ¡Qué lástima! La puerta se cerró para la humanidad, pero ahora Filadelfia le ha pedido a Jesús, quien tiene la llave de David, que abra la puerta para la humanidad una vez más. Ahora todo el mundo tiene otra oportunidad en estos 7 años para salir de Babilonia, lo que significa renunciar a cada iglesia organizada a la que pertenecen y venir a nosotros, la verdadera iglesia de Dios. Pues menos mal, menos mal. Queremos dejar claro que somos de corazón abierto a todos los seres humanos que se comuniquen con nosotros, pero nuestros corazones están cerrados por Dios hacia nuestros ex hermanos adventistas del séptimo día, que ya rechazaron el mensaje de Orión cuando se les presentó. Y no me extraña, porque el mensaje de Orión que presentaron nada tiene que ver con el que dijimos nosotros, sino que es toda una inspiración extraña de cosas que para nada cuadran con la verdad. Pero eso ha sido un fundamento para ellos y para otros, por desgracia. Y vaya fundamento, ¿eh? Y aún siguen RQR. Ese es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, porque es su mensaje, dicen. Madre mía. Estamos dispuestos a sufrir por todos nuestros enemigos, incluso los enemigos de Dios, para quienes la puerta estaba cerrada con anterioridad. Estamos dispuestos a pasar por la gran tribulación con ellos, a través de una guerra nuclear, a través de las plagas reales y literales, y a permanecer en pie con ellos. Estamos dispuestos a darles la mano, ayudarles, aconsejarlos, consolarlos, a excepción del grupo que fue excluido por Dios mismo. Por Dios mismo, madre mía. Esperamos dar la bienvenida a la gente de buen corazón que son dignos de recibir la bendición que ya tenemos en nuestras manos. Este mensaje fue escrito 2 días antes de la fecha en que la mayoría de nuestros seguidores estaban esperando la venida de Jesús. Si Jesús viene a pesar de nuestra petición, todos los que lean esto serán condenados a la muerte eterna sin ninguna esperanza. Desde luego es que parece desquiciado el escrito total, ¿eh? Sus amigos, los granjeros de la nube blanca, los adventistas del gran sábado y los 144.000 que ya tenían un pie en la puerta de la ciudad santa. Postdata. Aún hay nuevos sitios, etcétera, etcétera. Y además explican lo que el Espíritu Santo nos condujo a través de los últimos 7 años. Y ahora dicen 7 años más. ¿Vale la pena seguir diciendo algo de esto? ¿No os dais cuenta el daño que estáis haciendo a la causa de Dios? Y poneros además a decir prácticamente ejecutando juicios sobre los que creen y no creen de un modo ya así tan pim pam. Hay que seguir orando por los que no aceptan el mensaje, pero no se puede rechazarlos así, y más cuando se debe querer a la gente que está en iglesias, aunque sean lugares equivocados aún. En fin. Apartado ya finalizando para Israel, vamos a ver un vídeo de algo que no va a dejar de sorprendernos. ¿Habéis oído sobre las famosas trompetas del Apocalipsis, esos ruidos extraños tipo bocinazo que se oyen en diversas partes del mundo? Pues esta vez, esto más algo. Mirad esta imagen, ¿veis algo especial en las nubes? ¿No? Creo que sí, ¿verdad? ¿Veis un círculo de nube? Pues vais a ver ese fenómeno, extraños sonidos en Jerusalén. Vaya cosa. Estas imágenes fueron filmadas por más de una persona en lugares distintos. Todas captaron el mismo sonido y todas mostraron el mismo tipo de imagen, ese círculo que se había hecho en las nubes del cielo, como con nubes también. Si esos sonidos se han venido oyendo a lo largo de diversos países desde hace un tiempo para acá, y muchos decían, es un montaje, cada vez más se ha podido determinar que no es un montaje, verdaderamente algo se oye. ¿Qué es? Eso es otra historia. Decir que eso son las trompetas del Apocalipsis y que ya anuncian el fin, etcétera, ya queda en la especulación. ¿Es algo hecho por tecnología humana? Tampoco lo sabemos, pero desde luego algo extraño es. Y da que pensar, porque por primera vez se muestra, que yo sepa, el sonido y unas imágenes así en el cielo. Algo se está cociendo. ¿De dónde viene? No lo sé, pero de normal esto no tiene nada.
Fuerzas israelíes matan a tiros a una mujer palestina en el norte de Cisjordania. Este mes la violencia en la zona de Israel ha ido en aumento con estas cuestiones. Israel y Turquía estudian construir un gasoducto conjunto. Mirad qué cosas, ¿eh? Cuántas veces hemos hablado de estos grandes negocios que hay por detrás, en ciertas zonas que deben abastecer otros lugares, etcétera, etcétera. Ay, guerras, qué cosas, ¿eh? Evangélicos del mundo muestran su apoyo a Israel en la marcha de Jerusalén. Y antes os había dicho, ¿habrá alguna otra noticia vinculada a esta cuestión? Pues miradla. ¿Y en qué consiste esto? Esta marcha pretende juntar a los países para cumplir las palabras bíblicas que dice que todas las naciones van a subir a Jerusalén para adorar al Rey de Reyes, que es Jesucristo. Y aquí estamos nosotros cumpliendo este mandamiento, argumenta el también brasileño Saúl Fernández. Los cristianos evangélicos consideran que el retorno de los judíos a la tierra prometida es uno de los principales requisitos para que Jesús vuelva a la tierra por segunda vez y, por tanto, condición imprescindible para la redención final. Según sus creencias, será entonces cuando los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías, lo que no hicieron hace 2 milenios. 30.000 evangélicos allí, de diversos países, como cada año, pidiendo esto, esperando el retorno de Cristo y apoyando ¿el qué? El sionismo. Por supuesto, el sionismo. Veremos aún algo más al respecto, ¿eh? Pero ¿os habéis dado cuenta de lo que están diciendo? Creen que las profecías bíblicas dicen que los judíos deben estar allí, entonces viene el Mesías y todos van a aceptar a ese Mesías. Preparaos para la cita que viene después de Ellen White. Mientras tanto, UNESCO votará otra resolución que borra los lazos judíos con Jerusalén, la cual cosa añade aún mucha más tensión. Y el último de los apartados, el tercer templo de Jerusalén. ¿Veis esta fotografía? ¿A qué pertenece esto? Pues ahora lo vais a ver. Reviviendo el agua o la libación con agua, es una ceremonia judía, de festividad judía, el tercer día de Sukkot. Cuando se hace esto, se hace todo un ceremonial, esto ya procede de los tiempos, evidentemente, del Antiguo Testamento, y ahora los del tercer templo de Jerusalén, los que lo están preparando y trabajando para que se consiga, junto con el dinero que les aportan todos esos evangélicos que habéis visto, es curioso, ¿no se dan cuenta que les están dando dinero para que sigan haciendo sacrificios que sustituyen teóricamente o esperan al Mesías? Cuando el Mesías ya vino, y los están apoyando financieramente, no se dan cuenta que están utilizando a ellos para seguir sacándoles dinero y mentalizándolos para un fin que el diablo les tiene tendido como una trampa perfecta para casi todo el mundo, porque solo habrá unos pocos en esos casi que sabrán que esto debía acontecer y no van a entrar en ese juego. Pues bien, ellos hacen todo el proceso de libación con el agua y algo más. Es interesante, llevan ya algunos pocos años haciéndolo, y hay una serie de imágenes donde se muestra todo ello. ¿Y por qué lo hacen? Evidentemente, algo hay. Se preparan para cuando tengan el tercer templo de Jerusalén, hacer todo como debe ser, según el ritual marcado antes. Mirad ahora esto, imágenes. Las trompetas sonando, que por cierto tienen un gran parecido con lo que habéis oído antes, en esa manifestación extraña en los cielos, cuando recogen el agua de primavera, dicen, ¿eh? Y mirad todas las imágenes, todo el ritual que hacen, los que están preparados para el sacerdocio del nuevo templo que quieren levantar. Ya veis que hay una buena cantidad de gente a su alrededor. Están sonando los cuernos también, que ayudan a hacer también ese sonido parecido al que habéis oído. Y hacen toda una procesión. Van sonando trompetas, todos muy felices por poder hacer esto. Y las multitudes pues que van siguiendo cada detalle de lo que allí se va practicando. Ya veis que van con hojas de palma también. Y ya veis, los dirigentes del tercer templo de Jerusalén también puestos de lleno en esto. ¿Y todo para qué? Esperando un momento en el cual venga el Mesías.
pero se van a llevar una sorpresa por el Mesías que va a llegar, ¿eh? Mirad también esto. Miles de cristianos sionistas viajan a Israel para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que lo que hemos visto es a mitad de la semana lo que están haciendo de salivación. Aquí nos da algún detalle un poco extra de lo que hemos visto hasta ahora. Un cristiano sionista es aquel que apoya la idea de que el Estado de Israel es el hogar nacional de los judíos. Para los cristianos sionistas, los judíos continúan siendo el pueblo de Dios, por lo cual tienen el derecho divino sobre la tierra de Israel y por lo tanto a la ciudad de Jerusalén como su capital. También han demostrado su simpatía por el tema de la reconstrucción del templo de Jerusalén. O sea, a ellos ya les va bien. Los cristianos evangélicos de los Estados Unidos se han tomado muy en serio el papel de defensores del Estado de Israel, a tal grado que se considera al cinturón bíblico, el cual comprende a 13 estados de Estados Unidos de Norteamérica, como el verdadero defensor de Israel. Curioso que sean 13 estados, ¿eh? Sí, sí. Se estima que existen 70 millones de sionistas cristianos y 80.000 pastores sionistas que difunden sus ideas por radio y televisión. En el mundo latinoamericano, los cristianos sionistas también son la principal fuente de apoyo político a Israel. Pues ya veis, todos en plan ecuménico. Sí, no en el plan ecuménico que pide el Vaticano, pero también, aunque ya sabéis que el Vaticano con el mundo judío ya están también en la misma sintonía. Pues mirad ahora la cita de Ellen White, que evidentemente viene como anillo al dedo a todo esto y también a todos esos milagros tan sorprendentes que hay y que aún van a haber más. Ella escribe: falsificaciones. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20, este es el texto bíblico que es clave para determinar quién es de Dios y quién no, quién tiene la verdad y quién no. A la ley, ¿qué ley? Los 10 mandamientos, eso incluye el sábado, ¿eh? Sí. Y el testimonio, la fe de Jesús, la creencia igual. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. Sean espíritus o sean personas, es igual. Mirad qué escribe. Al pueblo de Dios se le indica que busquen las Sagradas Escrituras, su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Claro, debemos ir a la Biblia, si no, no sabremos discernir. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Por eso se ha encargado de decir que la Biblia son mitos, que son tonterías, que se es copia de escritos antiguos de otros pueblos y tantas banalidades más. Bueno, ¿por qué? Porque sabe que si la gente va a la Biblia y la estudia bien y piden al Espíritu Santo que los ayude a entender, se van a dar cuenta de los engaños satánicos y eso a Satanás no le interesa, ¿verdad? En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. ¿Y quiénes son esos discípulos? ¿Los 12 de antaño? No, los que le están siguiendo ahora. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. ¿Entendéis el porqué el título del genérico de todas nuestras conferencias? El gran engaño. ¿En qué consiste el gran engaño? Pues aquí lo dice, se desplegará pronto ante nosotros. ¿Y cuál es? Miradlo. El anticristo, en mayúscula, va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirla sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. ¿De quién está hablando como anticristo aquí? No está hablando solo del papado, no. Está hablando del anticristo, el máximo, que es el mismo Satanás. Ese es el gran engaño. Va a simular la segunda venida de Jesús tan bien como pueda. Y solo yendo a la palabra de Dios vamos a saber discernir quién es quién. Si no sabemos eso, vamos listos. Pero además todo milagro, no solo toda declaración debe ser analizada, sino todo milagro. Porque la gente, ¿por qué cree tantas veces?
milagro, milagro, creo, ya está. Y no se plantean que hay milagros que no son de Dios. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. ¿No recuerda esto lo que aconteció en Egipto con Moisés? Él hacía algo, milagros, sí, por parte divina. ¿Y qué hacían los magos, los sacerdotes? Sí, esos encantadores, esos satanistas que tenía Egipto. Imitaban el milagro. Y la gente aparentemente lo que veía es que era igual una cosa que otra. Por tanto, Satanás siempre ha podido hacer según qué tipo de milagros. Y ahora eso volverá aún más. Ya hemos visto que hay mucha gente que cree en milagros que no son de parte de Dios y se tragan que eso es algo bueno y divino y hoy quedan embelesados y lo siguen. Pues aún habrá más. Y fijaos porque está hablando del anticristo, Satanás haciéndose pasar por Jesús, el que se pone en lugar de Cristo, haciendo milagros. Mirad qué más nos dice. Satanás es un obrero astuto e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Lo hará sutilmente. Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en esa trampa. Los malos ángeles nos siguen en todo momento. Ellos asumen nuevas posiciones y obran maravillas y milagros ante nuestros ojos. Algunos estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. Este va a ser el gran engaño. Satanás haciéndose pasar por el Mesías. Y aparecerá, imaginaos, les ponen el templo y todo, protestantes apoyándolo, judíos, fantástico, católicos también, y el resto de denominaciones y creencias, todos van a supeditarse. Para eso se trabaja en el ecumenismo. Todos esperando el Mesías, unos diciendo que va a volver, otros que va a venir por primera vez, pero cuando aparezca, todos contentos. Les explicará 4 cosas y todos creyéndoselo. ¿Por qué? Porque habrán rechazado la auténtica palabra de Dios. Y seguirán con sus cosas, pero que para nada son palabra de Dios. Y a partir de ahí el gran engaño se habrá consumado sobre ellos. Y creyendo en milagros de este tipo, ya no podrán escapar. Por los sentidos, la gente va a ser cogida. Es normal, Satanás nos conoce muy bien, es astuto y va a introducir los engaños que hacen falta para que en las mentes de las personas caigan de lleno en él y no salgan. ¿Estamos preparándonos para todo esto? Estamos viendo cómo a través de reikis y otros tipos de terapias, de métodos satánicos, también se está sanando gente. Pero esto aún no es nada, aún irá todo a más. Y cuando ya venga Satanás directamente, que hará descender fuego del cielo a la vista delante de los hombres, no van a creer que es Jesús. ¿Y qué va a decir después? Como habrá habido desgracias, va a decir algo. Todo esto pasa porque estáis permitiendo que haya unos que guardan el sábado. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer? Pues tener carta abierta, licencia para matar. Y eso es lo que nos espera. Y para eso queda poco tiempo. 7 años para el retorno de Cristo, mentira. Vuelve en el 31, a los 6.000 años de historia de la entrada del pecado. Ya va siendo hora que sepamos eso. Que no hay pruebas, las que queráis, y lo hemos demostrado. ¿Nos preparamos para todo esto?
pues vaya faena tenemos, Hay que predicar este evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y esa gente pretendía que Cristo viniera antes de que el evangelio fuera predicado a todo el mundo. Qué cosas, qué cosas. Y encima dicen que lo frenan a medio camino. Increíble. Pues si no conocemos bien la palabra de Dios y vamos a la auténtica verdad, nos van a engañar como bobos, como ovejos, como borregos, mejor dicho. ¿Queremos ser del pueblo de Dios o queremos caer en los engaños satánicos? Ya va siendo hora que despertemos y hagamos las cosas bien y cambiemos lo que haya que cambiar en nuestras vidas. ¿Por qué hay tanto rechazo al mensaje del retorno de Cristo en 2031? El lenguaje lo decían en su tiempo. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de las personas que quieren que Cristo no vuelva. Porque saben que hay cosas que deben cambiar y no lo hacen, pecados acariciados que no quieren soltar. Analizaros cada uno de vosotros. Analizaos bien. ¿Es verdad? Pensároslo. Una novedad, antes de concluir. Ya tenemos página de Facebook del Gran Engaño. Es esta. Hoy se ha puesto en marcha. Y ya lo sabéis, el Gran Engaño, tal como lo veis escrito aquí, con NY. Ya sabéis que ha habido algún graciosillo más, detractor, que se cree fiel salvador de la Iglesia adventista y demás, que ha hecho una página con nuestro nombre, del Gran Engaño, ha puesto 2031 también, para desviar a la gente de la verdad, y poniendo las citas que parece que dicen, pero sin analizarlas, por supuesto, como hemos mostrado nosotros, y no quieren ver la verdad, les da igual, siguen atacando, y hay muchos pues que se lo están tragando. Pues una vez más, o vamos a la Biblia, a los escritos de lenguaje de verdad y a la historia, comprobando datos, nos vamos a tragar lo que el diablo está haciendo para que no nos preparemos para el retorno de Cristo. ¿Despertamos ya de una vez? Pues ya va tocando, ya va tocando, que el tiempo se nos acaba, y allí hay mucha gente que necesita saber el mensaje. Seguimos presentando semana a semana las señales de que Cristo se acerca, y ni así reaccionamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues seguir hablando, seguiremos diciendo las cosas, guste o no guste, a unos u a otros, pero el mensaje final hay que darlo. Es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio, y vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Mientras sigamos viendo cómo las personas aceptan el mensaje, seguiremos luchando hasta el final, hasta que todo el Evangelio, todo, sea dado a todo el mundo. Otra cosa es que todo el mundo lo acepte, pero la labor hay que hacerla. Pues ya sabéis, esta es la página oficial nuestra. Y el Twitter también. Y después la web oficial del Gran Engaño, donde está todo el listado de conferencias, desde la primera a la última, etcétera, etcétera, los grupos de contacto, todo lo que queráis. Ya veis si tenéis lugares para clicar. Bueno, pues aquí tenéis los grupos de contacto que hay en España, en distintos lugares, los grupos que hay también por este mundo, gracias a Dios cada vez más. Y pronto, si Dios quiere, vamos a tener ya las primeras conferencias recuperando el tema de los testimonios recibidos, porque tenemos muchísimos, gracias a Dios. Y vamos a seguir mostrándolo para que veáis cómo el mensaje del cuarto ángel, gracias a Dios, está dando sus frutos. Maranata 2031. Que el Señor os bendiga.